Ay, pero es que ella es tierna, mira. Mírala. Palam, paca. Les voy adelantando, ya está nuestra especialista y es una doctora, sí señores, médica epidemióloga de la Universidad Militar Nueva Granada, además es máster en Economía de la Salud y Medicamento de la Universidad Pompeu Fabra. Cuenta con una amplia trayectoria en asuntos médicos de la industria farmacéutica y está aquí porque vamos a hablar de la automedicación, de las vacunas importantes, porque estamos pasándonos ahí como de piña. Aquí está la doctora Luz Elena Moreno. ¡Bienvenida, doctora! Bienvenida, ¿Qué tal los doctora. ojos de la doctora? Dios mío, pero con esos ¿Y qué tal el ojos. paso de la doctora? Ay, es muy tierno. El pasito, Es Doc. aquí, es muy contenido. Suavecito, suavecito. Doctora, bienvenida, ¿cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. Riesgos de la automedicación, porque somos muy dados a que me dolió, voy, yo mismo compro el antibiótico, no hay mucho control, ya las farmacias casi no exigen fórmulas, eso es un riesgo grande. Sí, desafortunadamente cada vez vemos más que las personas tienden a tomar los medicamentos sin alguna recomendación. Sin embargo, es muy importante saber que los medicamentos en general deben ser recomendados por un médico. Es que ¿sí? Google no se la sabe todas. Porque además que solamente el médico sabe qué enfermedad tienes, qué necesitas y muy importante, por ejemplo, cuánto tiempo hay que tomar el medicamento, cuáles son, no todos los medicamentos son para todo el mundo, hay algo que se llaman las Los contraindicaciones, efectos adversos. o sea que puede haber una la interacción persona- medicamentosa. Exacto. No, Porque- habla una enfermedad Exactamente. jefe ahí. ¿Y cuáles son los riesgos, doctora, si nos automedicamos? Bueno, están primero, obviamente, los medicamentos generalmente van a tener unos eventos adversos y entonces el riesgo es que uno pueda tener esos eventos adversos. Lo otro es que uno pueda tener una enfermedad diferente a lo que uno piensa y entonces lo que va a pasar es que lo que tiene la persona se va a empeorar. O la va a Entonces, enmascarar, la va a sí, esconder. exactamente. Y no va a atacarla. ¿Y la resistencia también? Eso pasa generalmente con los antibióticos, que es algo que es muy común ver ahora que las personas tienden a utilizar los antibióticos de manera irresponsable, es decir, sin una formulación médica. Y ahí, por ejemplo, como los antibióticos combaten las infecciones que producen las bacterias, pues algunas bacterias tienden a volverse resistentes a los antibióticos. Es decir, que va a llegar un momento en que la infección va a seguir y el antibiótico no va a poder Incontrolable, sobre todo controlarla. para algunos momentos donde llegue a ser uno hospitalizado, ese medicamento que le van a dar no le sirve y entonces ahí vamos a sufrir las consecuencias porque no va a haber tratamiento. Doctora, en casos, por Exactamente. ejemplo, como que nos dé un dolor de cabeza, un dolor muscular, tengamos fatiga, cansancio, Diarreíta. una infección pequeñita, así, una Diarreíta, solturita, llamemos, ¿podemos, solturita. ¿podemos automedicarnos? Porque es que uno dice, uy, ir al médico, ir a urgencias, a una cita prioritaria, eso le quita a uno tiempo, a veces no lo atienden, prefiero ir a la droguería. ¿Eso es seguro? ¿Lo podemos hacer? Con las infecciones definitivamente eso no debería ocurrir. Infecciones no. Sin embargo, es importante que sepamos que en el mercado existen algunos medicamentos que se llaman medicamentos de venta libre. ¿sí? En otras partes también los llaman, por ejemplo, OTC, que es una palabra que viene de afuera. Esos medicamentos que son de venta libre generalmente son para el dolor, algunos para la fiebre, síntomas muy leves. Esos se pueden utilizar, Ese digamos, término sin pain, prescripción, ibuprofeno, algunas sustancias, pero son muy puntuales, son por ejemplo las que ustedes pueden encontrar, digamos, de venta sin acceso, en acceso, por ejemplo, en un supermercado o en alguna tienda de salud. Esos son medicamentos de venta libre, pero la gran mayoría de los medicamentos son de venta bajo fórmula médica. Cuando un medicamento es autorizado para estar aquí en Colombia, esa es su condición, venta bajo fórmula médica. Entonces es muy importante respetar esos medicamentos que son de fórmula médica, deben serlo de esa manera. ¿Qué pasa con la legislación? Porque muchas veces uno tenía en su mente que el antibiótico tenía que ser con fórmula médica, pero uno llama a una droguería, lo pide a domicilio y, Se lo llevan fácil. nunca nadie le pregunta y le exige la fórmula médica. Es más, le recomiendan a uno. Sí, a no, veces, le a mí tengo me ha pasado. este sí. que es mejor, este que es más fuerte. Legalmente, ¿qué está pasando? ¿Quién controla eso? ¿Qué está pasando en nuestro país? Porque en otros países es mucho más estricto. No, Hay sanciones. en cualquier caso es muy importante tener en cuenta que los antibióticos son
¿Qué pasó? que los antibióticos Tranquila, yo sé siga que con me su queda- rayita, yo sé doctora. que me ¿Así queda se usa pequeño. camarita? No, soy cabezón, Que no debo le entra. aceptarlo. Pero tengo un sol aquí canicular que podría. Que le estimula la pata de gallo. Sí, la pata No, de gallina. no vas a dejar concentrar a Perdón, nuestra doctora cierro Adriana. canicular, Continúa. cierro corchete. Continúa. Es muy importante, independiente, digamos, de lo que pueda ocurrir, saber que los antibióticos son con fórmula médica. Siempre deben serlo, y si uno necesita un antibiótico debe ir a la farmacia solamente porque su médico lo recomienda. Doctora, ¿qué pasa si interrumpimos el ciclo del medicamento, los días que debemos consumirlo? Sea un antibiótico, sea un acetaminofén, un ibuprofeno, porque si uno va al médico y le dice, tome ese medicamento por tantos 3 días, por 5 días. días, 7 días, si uno se automedica, uno no sabe por cuánto Una tiempo parrandita es. por ahí que se atraviesa en ¿Qué? el tratamiento, entonces uno dice, ay. No, pero usted todo es con parranda, hola. No, ¿Qué porque pasa? es que eso es muy frecuente que la gente ¿Qué tan frecuente? detiene su tratamiento, así sea con antibióticos, Claro. porque el cumpleaños de la tía, entonces me voy a tomar esta cervecita, que ¿Qué eso no pa- pasa nada, simplemente interrumpe. ¿Qué pasa en el organismo si No, interrumpimos? eso no debe ocurrir, porque como les mencionaba, los tratamientos no solamente están diseñados para un medicamento específico, sino que además están diseñados para un tiempo específico. Es decir, que cuando yo estoy bajo un tratamiento, pues debo terminarlo hasta el final para asegurar pues que los síntomas se puedan mejorar y que realmente el médico pueda verla como la evolución adecuada de la enfermedad. Una Entonces pregunta es ahí. muy importante Y terminar. puede haber toxicidad si ingiero una bebida alcohólica, posiblemente con ese medicamento, o también puede haber daño al riñón o al hígado. ¿O solo se corta el efecto? Eso va a depender de cada medicamento. Digamos que cada medicamento tiene sus indicaciones específicas, tiene sus interacciones, como tú decías hace un momento. Entonces, por eso, cuando uno asiste a la consulta médica, le entregan la fórmula, pero no solamente eso, sino que el médico te va a explicar los riesgos del tratamiento, los posibles efectos adversos. Entonces, con toda esa información, uno se va para la casa y se toma su medicamento de manera adecuada.